El mundo minoico. La civilización egea surge a comienzos del tercer milenio antes de Cristo, es decir, cuando se inicia en el Mediterráneo oriental la Edad del Bronce. Este momento en el que empieza a desarrollarse esta cultura es un hito importantísimo en la historia de la civilización occidental. Como muchos ya sabréis, los tres pilares de Occidente son los siguientes: Grecia, Roma y el cristianismo. El origen de la cultura griega lo encontramos en la civilización egea. Por tanto, aquí es donde encontramos una de las principales raíces de lo que hoy en día somos. Esta cultura abarca toda la cuenca del Egeo y las costas de Asia Menor. De la civilización egea destacaremos en principio la cultura minoica o cretominoica. Esta cultura se desarrolló en la isla de Creta. Sin embargo, experimentó cierta expansión que se concretó en que algunas de estas gentes se asentaron y tomaron contacto con otras gentes del Egeo. Por lo tanto, a través del comercio se influyeron entre sí. A día de hoy, no se sabe quiénes fueron a ciencia cierta. Cuando se hicieron gran parte de las excavaciones de tumbas en Creta, muchas de estas estaban saqueadas y no quedaban apenas restos óseos. Y en las que sí se encontraron restos, tuvieron el problema de que en aquella época aún no se realizaban análisis de ADN de los restos encontrados. Últimamente se han encontrado algunos hallazgos, pero no se han podido analizar, unos por los efectos de un fuego posterior al enterramiento, y los otros porque no había suficiente material óseo para poder analizar fielmente el hallazgo. A partir de datos indirectos, como la pintura material, se ha podido afirmar que estas gentes tenían su origen en el Neolítico, que evolucionaron en el Calcolítico y que ya en la época que estudiamos hubo un incremento de la población por gentes procedentes de las costas de Asia Menor y de alguna zona del norte de África. Así se mezclaron estos grupos humanos, surgiendo de esta manera el grupo étnico o cultura que desarrollará la cultura minoica. Lo que sabemos de la cultura minoica lo conocemos a partir de fuentes arqueológicas que dejan bastante que desear, ya que a pesar que fueron excavaciones muy bien practicadas, no fue buena la metodología con que fueron hechas. El Palacio de Knossos es el yacimiento más importante de esta época, y al estar estudiado con la metodología antigua, desgraciadamente hemos perdido prácticamente todo el material que se empleó para su estudio. Estas gentes desarrollaron dos tipos de escritura, la jeroglífica minoica y la lineal A. A día de hoy, la jeroglífica minoica no sabemos traducirla, y de la lineal, que es menos antigua, podemos descifrar algún que otro signo, aunque siguen siendo muy escasos. Al no saber traducir lo que dicen, es considerada una cultura muda. Tenemos algunas fuentes literarias de época muy posterior, ya de la Grecia clásica, que nos transmiten algunos autores como Heródoto. Cabe remarcar que estas fuentes tienen un tinte legendario y mitológico que enmascaran claramente la veracidad histórica. Ante los avatares citados anteriormente, nuestro conocimiento de la cultura minoica se debe en un 99% a las fuentes arqueológicas. Dentro de la arquitectura minoica podemos destacar los espléndidos palacios minoicos, hasta el punto de que hay algunos autores que catalogan a esta civilización como la cultura de los palacios. La cronología está basada en las fechas que las investigaciones arqueológicas nos dan para los palacios minoicos, y es la siguiente. Primera fase: Minoico antiguo, del 3000 al 1900 a.C. Segunda fase: Minoico medio y Minoico reciente 1, 1900 al 1450 antes de nuestra era. Tercera fase: Minoico reciente 2 y 3, desde el 1450 al 1100 a.C. Aquí debemos tener en cuenta que el mundo minoico y sus palacios fueron afectados por desastres naturales durante muchos años, desde aproximadamente el 3000 al 1400 antes de nuestra era. Estas afecciones naturales, la mayor parte de las veces terremotos, destruyeron gran parte de los palacios de la primera fase. No obstante, los minoicos volvieron a construirlos. Cuando llegamos al 1450 a.C., un devastador cataclismo destruyó casi por completo la cultura minoica.
Este fenómeno natural se debió a la erupción del volcán Santorini, el Cera para los antiguos griegos. Debió ser una de las erupciones más potentes de la antigüedad y de toda la historia de la humanidad. No murió toda la población, ni los palacios se destruyeron totalmente, pero la información que nos ha llegado del periodo desgraciadamente es escasísima. Lo que sí está claro es que la isla de Creta quedó casi arrasada. Este año, el fatídico 1450 antes de nuestra era, marca casi el final de esta cultura. Los micénicos o aqueos aprovecharon esta crisis para ir y dominar la isla de Creta, ya que estaban en un periodo de plena expansión y conquista, y eran un pueblo guerrero y belicoso, todo lo contrario que nuestros protagonistas, los minoicos. El palacio más importante que se conoce hasta la fecha es el de Knossos. El siguiente es el de Phaistos o Festo. También existen otros de cierta entidad, como el de Agia Tríada, Malia y Zacros. En estos palacios vivieron unos personajes que parece ser que ejercieron de reyes y reinas. En el de Knossos situamos la leyenda de Minos, quien da nombre a esta cultura, aunque era mucho más que una residencia real, pues fue un centro administrativo, económico y religioso, aparte de otras funciones que a día de hoy aún no conocemos. Knossos pudo albergar a muchísima gente, se dice que alrededor de 2.500 personas. Las características fundamentales de estos palacios son que todos se articulan alrededor de un gran patio central. El de Knossos tiene aproximadamente 50 metros de largo por 25 metros de ancho. A un lado encontramos la zona de los aposentos reales. Una de estas habitaciones tiene unas características muy significativas. El megarón, que era un prototipo de vivienda clásica de planta rectangular con una pequeña antesala y un patio central, algo simbólico para esta gente, que hundía sus raíces en tiempos remotos y será la sala de todo el palacio, lo que viene a ser el Sancta Sanctorum del palacio, siendo este el punto clave de la edificación. La construcción de este palacio fue bastante evolucionada para la época, muy bien dotada de infraestructuras hidráulicas, iluminación, con una buena ubicación para corrientes de aire y tragaluces. Llama la atención la decoración parietal, o séase, la que se hace sobre paredes, que es, a todas luces, extraordinaria, muy profusa y rica. Cabe remarcar que estos edificios no poseían ningún tipo de fortificaciones ni murallas en todo su perímetro, todo lo contrario que veremos con los micénicos y otras culturas de la época, denotando de esta manera la naturaleza pacífica de esta civilización. Eran los minoicos gentes muy vitalistas, con ganas de vivir. Apenas se ha hallado armamento perteneciente a esta cultura, no conociendo, o al menos no habiendo, hecho uso del caballo. Los equinos parece ser que llegaron con los micénicos. En cuanto a la arquitectura, los cretenses estuvieron ciertamente conectados entre sí con algunas pequeñas ciudades que desarrollaremos en posteriores históricos. Del sistema político y económico del mundo cretense minoico conocemos muy poco. Los especialistas piensan que el sistema fue la monarquía sin apenas dudas, pero no tenemos datos suficientes para afirmarlo al 100%. Todo parece indicar que los monarcas minoicos tuvieron un carácter teocrático, pero en este caso se trata de una figura humana favorecida por la divinidad. De lo que no tenemos tampoco certeza es si en la Creta minoica había solo un reino, o por el contrario, estaba dividida en varios. Se han barajado numerosas hipótesis. Hoy en día parece que se ha llegado a un acuerdo unánime, pero no sin dificultades, en el que se afirma que Creta tuvo solo un rey, una monarquía centralizada en el palacio de Knossos. Los otros palacios podían tratarse de gobernadores o una especie de virreyes, que formaban parte de una organización monárquica con un poder centralizado en el palacio de Knossos. De cualquier manera, la antigüedad en general, especialmente en estos remotos periodos, se mueve siempre en arenas movedizas, debido a que no podemos encontrar conclusiones verdaderas. Otra condición que se nos ha planteado es la existencia de reyes y reinas, que parece que tuvieron diversas residencias donde se ubicaron la reina y los habitantes.
Y aquí, Amantes de la Historia concluye el primer histórico centrado en la cultura minoica. No os perdáis los próximos vídeos de esta serie. Salvete, amantes de la historia.